es la tasa interna de retorno. Ya miraremos en el ejercicio cómo entonces el efecto financiero tiene para la venta en Colombia en 26.49 lo registramos por 10.000, pero para efecto norma internacional no lo podemos registrar por 8.000. Vamos a mirar cuál es el efecto, porque allí tengo que utilizar la matemática financiera. Entonces la implicación que va a tener la norma con respecto a Colombia es alta. Tenemos que separar lo que es la venta ordinaria real del producto y el efecto implícito del interés que tiene. Muchas gracias. Gracias, doctor Mariano. ¿Quién más quiere participar hoy en esta importante sesión? Los estudiantes los invitamos, es muy importante el aporte de ustedes. Anímense. O si quieren, si prefieren hacer la pregunta desde el sitio donde se encuentra, perfecto. Como se sientan más cómodos. La pregunta o el comentario, el aporte que nos quieran hacer. Nosotros nos encontramos en este momento en un proceso muy importante con el tema de la implementación de normas internacionales, es decir, el proceso que estamos viviendo a raíz de la ley 1314 y toda la definición del plan estratégico del Consejo Técnico. Entonces, yo sí creo que es conveniente, dadas las circunstancias y sobre todo que estamos a puertas a enero 1 de preparar un balance de apertura para seguramente muchas de las compañías que están representadas aquí. Me parece importante las posiciones, los comentarios, de poder identificar esas incidencias, esas problemáticas que se pudiesen presentar inicialmente desde el punto de vista financiero dentro de la estructura. Es decir, aquí hay elementos importantes, no solamente es el reconocimiento de un efecto financiero, como menciona el doctor Mariano, que es un tema muy importante, sino en esencia el reconocer o no un ingreso de manera diferente a como lo hacemos en Colombia. Entonces, yo creo que contribuye mucho para todos, para nosotros mismos, por supuesto, los comentarios, las opiniones o incluso la controversia que se pueda generar en este aspecto. Entonces, la pregunta tiene esa orientación: ¿qué identificamos nosotros de diferencias o de implicaciones importantes desde el punto de vista financiero inicialmente con la implementación de este estándar? Además, recordemos que ya están establecidas las fechas en la cual ya comenzamos el próximo año, el año de transición, para los obligados a aplicar las normas a partir del año 2014. ¿Qué significa? Que el año de transición inicia el 1 de enero del 2013. Entonces es importante complementar lo que el doctor Cáceres nos menciona, es el momento. De pronto, si vamos a pasar más tiempo, nos vamos a ver un poco escasos de tiempo. Y el conversatorio tiene precisamente como promover exactamente que estemos en estos debates, en estos comentarios para enriquecer mucho más y aclarar algunas inquietudes que podamos tener al respecto. Doctor Mancipe, por favor. Muy buenos días, doctor Cáceres. Planteaba usted dentro de su exposición que una de las condiciones para poder hacer el reconocimiento de estos ingresos ordinarios está relacionada con esa probabilidad de beneficio económico. ¿Cómo una empresa puede o qué elementos debe tener en cuenta para medir esa probabilidad de beneficio económico? Y lo más de pronto que pueda llegar a controvertir es cómo los auditores, cuando lleguen a verificar la adecuada aplicación de esta norma, pueden llegar a determinar los criterios o los elementos que utilizaron las empresas para medir esa probabilidad. Esa es como la pregunta del millón, ¿no? Sí, el concepto de probabilidad que está inmerso no solamente en esta norma, sino en muchos de los estándares internacionales, pues es un tema que obviamente ninguna de las normas desarrolla. O sea, define la probabilidad como aquel nivel de ocurrencia superior o mayor que de alguna u otra manera puede identificar el negocio a juicio o a criterio. Entonces, en principio, yo pensaría que la respuesta obvia está dada
básicamente por la experiencia de los mismos negocios, por datos estadísticos, por datos históricos que en un momento determinado puedan establecer tal condición. Si un cliente dentro de la administración de recursos identifica, por ejemplo, la gestión o el comportamiento que ha tenido un cliente en el momento de establecer o de cumplir el ciclo de la venta a través del recaudo, eso es un elemento que puede establecer una condición de cumplimiento, de la probabilidad de que ese cliente efectivamente cancele la factura. Es decir, de qué manera identificamos el riesgo o medimos el riesgo de no recuperación de ese beneficio. Y ahí es donde entran pues otros elementos como el tema específico en el tema de la cartera, de las provisiones o de las estimaciones contables que hay que hacerse en el caso en el que se identifique que ese riesgo supera ciertos montos, ciertos topes o cierta antigüedad, ¿por qué no? Que ponga en riesgo la recuperabilidad del beneficio. Entonces, en ese sentido, me parece que ese tipo de elementos basados en hechos cumplidos, en datos históricos y seguramente en herramientas, digamos, un poco más técnicas, más específicas, que permitan medir el riesgo o cuantificar el riesgo, identifican o pueden ser relacionadas con el concepto de la probabilidad de obtener esos beneficios. Es decir, por supuesto, el tema debe ser absolutamente técnico y es un poco, guardadas las proporciones, los elementos que se utilizan, digamos, en Colombia en más detalle en el sector financiero para efectos de cuantificar y poder medir los riesgos. ¿Riesgos de qué? De no recuperabilidad, riesgos de perder un recurso que en este caso sería una cuenta por cobrar atada obviamente a la recuperabilidad de ese beneficio económico. Pero, es decir, por supuesto que el tema del criterio, que es en lo que se basa la aplicación o el fundamento de los principios basados bajo norma internacional, pues no puede ser absolutamente subjetiva. El pensar en no, es que yo creo, tengo fe, ¿sí? No, ya el tema es mucho más basados en elementos técnicos de probabilidad, en datos estadísticos, en comportamientos financieros que en un momento determinado puedan establecer o medir de manera más fiable el tema de la probabilidad de recuperación del beneficio económico. No sé si alguien de pronto del sector financiero nos puede ayudar a complementar este tema de los riesgos y específicamente el riesgo financiero. Sería interesante escuchar alguna opinión al respecto. No sé, doctor Mancipe, si… Gracias, doctor. De manera recurrente se dice que este tema de los estándares internacionales no es una situación única de las áreas financieras o más bien del departamento de contabilidad que se dice. Creo que esta primera reflexión nos lleva a pensar, esta primera pregunta, que hay otras áreas dentro de la organización que van a tener que involucrarse para medir este impacto financiero. Por ejemplo, el área de cartera, los estudios que va a tener que hacer una organización sobre sus nuevos clientes, porque vamos a tener que hacer primero una revisión de los clientes actuales, una caracterización de los clientes actuales. Habrán unos que por algún comportamiento estadística son cumplidos, pero hay otros que no. Yo tengo un cliente donde soy revisor fiscal que hay un cliente que, perdón la expresión, marranea con la organización, porque es un almacén de cadena y casi que pone las condiciones de cuánto le pagan. ¿Cuándo le paga? Porque más o menos el 70%, que es un riesgo muy alto, el 70% de las ventas de esta organización son para esta compañía de almacén de cadena y marranean con la organización. Casi que ellos definen el flujo de caja. Hay un tema de riesgo delicado. Entonces, habría que hacer una caracterización de los clientes actuales y el otro sería, cuando entren nuevos clientes, ¿cuáles van a ser las políticas para aceptación de clientes, para definición de créditos, etcétera? Porque esto va a tener a futuro pues una implicación al aplicar IAS 18. Gracias, doctor Juan Manuel. Doctor Melariana, por favor. Frente al tema de la primera pregunta de implicaciones, creo que el ejemplo que nos da el doctor Cáceres en su exposición frente a la práctica que ocurre usualmente aquí en Colombia con algunas empresas de facturar, especialmente para efectos de subir las cifras a finalizar el año, y en la que realmente si uno mira frente al tema de reconocimiento,
donde la norma establece claramente que mientras uno conserve riesgo o parte del riesgo, pues no se podría reconocer el ingreso. En el caso actual se está reconociendo el ingreso simplemente por el tema de facturación. Sin embargo, estamos conservando aún la mercancía en muchos de los casos, no se ha hecho la entrega. Si no se ha hecho la entrega, lo que tiene la empresa aún, lo que está asumiendo la empresa es el riesgo de tener esa propiedad, lo que significaría la inexistencia en ese sentido del ingreso. Y de otro lado, frente al tema de medición, creo que sí vamos a tener muchísimas implicaciones. Parte lo hablaba el doctor Mariano, en el sentido de cómo hacemos para reconocer y repartir y separar. Y el otro tema está en el hecho, que tiene mucho que ver con el ejercicio que nos dejaban, pero en el hecho de cómo mido, qué tipo de cálculos debo hacer, en que ya no va a ser tan sencillo, porque debo hacer seguramente reconocimiento de los flujos, hacer ese tipo de cálculos matemáticos que en últimas incidirán financieramente en la organización, porque será más o menos el monto que yo tendré que reconocer por la la manera como voy a medir esa transacción. Entonces creo que para nosotros sí va a implicar un reto grande, en el sentido de que reconocer va a ser distinto, y ese reconocimiento implicará, desde el punto de vista de situación financiera de las compañías, pues un cambio enorme. Y el otro tema es la medición, que también nos implica a nosotros un reto mayor. Entonces, pues tenemos mucho que pensar frente a esta norma, que cuando uno empieza a leerla, uno tiene la sensación de que es muy sencilla, de que no son muchos. Bueno, pues esto viene siendo finalmente lo mismo, pero cuando empieza a entrar dentro de la norma, se da cuenta de que va a haber mucho que analizar, muchos criterios que adoptar. Como decía el doctor Juan Manuel, muchos temas dentro de la organización de donde tenemos que nosotros pegarnos para poder, por ejemplo, reconocer. Entonces sí no es tan sencilla como pareciera al comienzo cuando empezamos la lectura. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Ricardo. Con respecto a la parte inicial donde el doctor Cáceres hace la reseña de la comparabilidad en lo que tiene que ver con la parte de las normas internacionales y las normas locales, yo pienso que es muy importante hacer la reflexión e incluir a ese socio oculto, ese socio que va inmerso en todas las operaciones y que nos pega en todas las transacciones, en lo que tiene que ver con la parte netamente tributaria. Yo pienso que ese es un efecto, y lo decía aquí nuestro decano, que se incluya desde ese punto de vista de reflexión el área de impuestos en cada una de nuestras empresas, porque la incidencia es fuerte en la operación, que es lo que más nos duele, en lo que tiene que ver con la parte ya de la incidencia de lo que vamos a contribuir en las arcas del Estado. Gracias. Yo quiero hacer una reflexión, aprovechando que aquí tenemos estudiantes y pues tenemos lógicamente egresados que tienen una amplia experiencia en el manejo contable. Por ejemplo, en la presentación de estados financieros y más exactamente en estado de resultados, nuestras empresas colombianas, más de un 90% son pymes, y generalmente muy pocas veces hacen uso de los estados financieros para tomar decisiones, para hacer un análisis muy serio de lo que ocurre en la empresa. Es muy fácil, por facilismo, por lo que sea, presentar un estado de resultados donde simplemente hablamos de unas ventas, costos, y más adelante tenemos unos grupos para manejar otros ingresos y otros egresos, y entonces casi nunca vemos entre los ingresos ordinarios temas relacionados con intereses, dividendos, en fin. Entonces aquí es como para hacernos un análisis y saber que ese estado de resultados en la parte de ingresos ordinarios ya es muy amplio.
No solamente es la parte de venta de bienes, sino también la parte de prestación de servicios, la parte de intereses cuando son ingresos realmente ordinarios, en fin. Entonces aquí tenemos que comenzar a cambiar la cultura de la presentación de estados financieros. De hecho, aquí tenemos estudiantes de sexto semestre y posiblemente aprendieron en primer semestre a elaborar un estado de resultados con base en un 2649, ahora tenemos que elaborarlas ya con base en normas internacionales donde vemos la parte de presentación de ingresos ordinarios de una manera diferente. Gracias, doctor Usubaldo. Un estudiante que nos quiera enriquecer con los comentarios. Perfecto, doctor Gómez. No, es con el fin de tal vez complementar un poco lo que decía nuestro decano y por experiencia propia, yo considero que el área de ventas en estos momentos, a partir de la aplicación de las normas, realmente adquiere una importancia fundamental porque son ellos quienes presentan los clientes, normalmente en las compañías comercializadoras y productoras. Por experiencia que he tenido en las diferentes compañías donde trabajé, porque ya soy pensionado, ¿no? Resulta que generalmente la información que da el vendedor, que es la información básica, está sesgada para favorecer obviamente al cliente y el cumplimiento de la cuota. Entonces la inquietud mía es que realmente la información que se recibe del área de ventas debe ser muy bien estudiada por el área de créditos y cobranzas o de cartera. Muy bien. ¿Qué más? Anímense, doctor Yasnir. Sí. Muchas gracias, buenos días. Me parece que ya han nombrado las áreas más importantes, pero considero que también el área jurídica juega un papel importante porque el abogado que hace los contratos es el que determina realmente si el beneficio va a venir de acuerdo con las reglas del clausulado del contrato, si los ingresos se van a recuperar o no. Y muchas veces, lo digo por experiencia, he tenido digamos la mala oportunidad o la mala casualidad de que el contador tiene las manos atadas porque él dice yo me atengo a las reglas y la regla de reconocimiento me dice que es la regla jurídica. Entonces ahí él tiene como una mano adelante y una mano atrás donde no puede hacer sino lo que diga la norma jurídica. Muchas gracias. Gracias, doctor Yasnir. ¿Quién sigue, por favor? Gracias. Pues unido a la intervención, a las dos intervenciones anteriores, pues también considero que la norma plantea que definitivamente el control de la información que hay en una compañía toma una trascendencia muy alta porque pues también esta norma va a estar unida a cómo se presenten esos segmentos de negocio que exige pues la otra norma. Entonces no simplemente es la sensibilización desde el área contable, sino también involucrar áreas de planeación, pues el área jurídica y una alta sensibilidad de las juntas directivas para que sean conscientes de que a través pues de esos ingresos y esa presentación de esos segmentos de negocio pues se está transmitiendo a un tercero cómo es la operación de la compañía. Entonces es como también un llamado a nuestra profesión de sensibilizar el resto de integrantes de la compañía para que toda la operación que se exige pues se entienda bajo los estándares internacionales y se transmita una confiabilidad a los terceros que usan esa información. Gracias. Bueno. Invitamos a los participantes de la ciudad de Cartagena y Neiva para que nos envíen las preguntas y las atenderemos con mucho gusto, o los comentarios. Yo pienso que ya está bien, todos tenemos referencia del segundo punto de reflexión, para que por favor entonces entremos a
a considerarlo. Ya lo registramos nuevamente. Vamos a leer. El segundo punto de reflexión nos dice: ¿qué incidencias puede llegar a tener en las compañías colombianas la interpretación de los elementos de reconocimiento y medición de ingresos ordinarios en aspectos legales, administrativos y comerciales? Ese es el segundo punto. Anímense. No. Bueno, gracias. Bien, para reconocer un ingreso, la norma nos dice que deben darse, que el comprador entregue al vendedor, el vendedor le entregue al comprador los riesgos y ventajas. Yo creo que ahí está el problema. Un riesgo y ventaja: el vendedor no ha entregado el manual de manejo del computador que se ha comprado. Esa es una ventaja y un riesgo que se queda el vendedor con él. Si él no entrega el manual de funcionamiento del equipo, pues no hay ingreso. El reconocimiento del ingreso solo se da cuando el 100% de esos riesgos y ventajas hayan sido transferidos al comprador. ¿Qué implicación va a tener con inventarios para el comprador? ¿Será que lo reconoce como un inventario si el ingreso para el vendedor no se ha reconocido y la norma dice que se debe llevar como un pasivo? Esa es la implicación administrativa que pueda tener esta norma. Entonces aquí la pregunta es: ¿qué va a pasar con el comprador cuando el reconocimiento y riesgo y ventaja no ha sido transferido? ¿Lo reconoce como un inventario? Si el vendedor lo tiene que llevar como un pasivo. Gracias, doctor Mariano.